Bueno, estudiantes, el día de hoy vamos a continuar con las leyes volumétricas. Vamos a ver lo que es la ley de Gay-Lussac y la ley combinada. La ley de Gay-Lussac toma como unidad de constante a lo que es el volumen. Recordemos que la ley de Boyle tomaba como constante la temperatura. La ley de Charles tomaba como constante la presión. Ahora, en la ley de Boyle, la constante llegaría a ser la temperatura. ¿Qué significa esto? Que el volumen, si nos fijamos en este gráfico, el volumen no va a cambiar. ¿Qué variables van a cambiar? Lo que es presión y lo que es temperatura. Entonces, para Gay-Lussac nos dice que la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Lo que significa que si va a haber menor cantidad de temperatura, el volumen va a ser menor. Nos dice directamente proporcional, ¿no? Si va a haber menor temperatura, va a haber menor presión. Si va a haber mayor temperatura, entonces va a haber mayor presión, ¿no? Siempre y cuando el volumen y la masa de la muestra permanezca constante. Lo que les dije hace un inicio, el volumen no va a cambiar, chicos. Lo que sí va a variar es la presión y la temperatura. Para expresar lo que es o para resolver los problemas de Gay-Lussac, tenemos esta siguiente fórmula que nos dice presión 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a presión 2 sobre temperatura 2. Para poder reforzar más esta ley, vamos a ver un pequeño video, ¿no? En el video nos va a mostrar un experimento de cómo es que esta ley se va cumpliendo. Vamos a adelantar. A ver, voy a adelantarlo aquí. Como de quinto año. La ley de Gay-Lussac establece una relación entre la temperatura y la presión cuando el volumen de un gas es constante. Esta ley, la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Por lo tanto, si la presión aumenta, la temperatura igual. Y igualmente, si la presión disminuye, la temperatura igualmente disminuye. Lo que vamos a necesitar para este experimento es una botella de vidrio, un huevo cocido, un encendedor y un pedazo de papel. Lo primero que tenemos que hacer es a nuestro papel prenderle fuego. Tenemos que esperar a que esté bien encendido. Una vez bien encendido, lo meteremos dentro de la botella y colocaremos el huevo en la parte de arriba para ver cómo se produce el efecto. Como pueden observar, aunque lentamente, está metiéndose en la botella, está siendo absorbido. Debido a que la temperatura dentro de la botella está aumentando, la presión igual. Por lo tanto, el huevo tiene que ser absorbido por toda la presión que está ejerciendo la temperatura que está dentro de la botella. El huevo se reventó debido a que la boca de la botella es más chica que el huevo, pero como pueden observar, sí se absorbió. En el momento en que el huevo sea absorbido, es una comprobación de que tanto la temperatura como la presión son directamente proporcionales. Por lo tanto, nuestro experimento fue todo un éxito. Ya. Entonces, como habrán visto, el experimento demuestra lo que nos dice Gay-Lussac. Les repito, ¿qué nos dice Gay-Lussac? Si hay menor temperatura, va a haber menor presión.
pero si hay mayor temperatura va a haber mayor presión. Es una relación directamente proporcional. ¿Qué es lo que ha pasado acá en la botellita? Han encendido fuego, lo que ha hecho que la temperatura se eleve, ¿no? Y una vez que la temperatura se ha elevado, entonces también la presión se elevó. Ahora vamos a ver lo que son los problemas, ¿no? Los problemas que están en el texto. Recordemos que la fórmula llegaría a ser presión 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a presión 2 sobre temperatura 2. ¿Quién va a estar constante? El volumen. El volumen va a estar constante. ¿Qué significa que esté constante? Que no va a variar. Y si no va a variar, entonces no va a afectar en la reacción, ¿no? Entonces vamos a analizar el siguiente problema que nos dice así. Un cierto volumen de un gas bajo una presión de 970 milímetros de mercurio, su temperatura es de 25 grados centígrados. ¿A qué temperatura su presión será de 700 milímetros de mercurio? ¿Qué tienen que hacer primero? Sacar datos, ¿no? ¿Qué datos necesitamos? Necesitamos presión 1, temperatura 1, presión 2 y temperatura 2, ¿no? Ahora, en el problema me indica que hay un gas que tiene una presión de 970 milímetros de mercurio. Este llegaría a ser la presión 1. Estos 970 milímetros de mercurio, chicos, está a 25 grados centígrados, que llegaría a ser mi temperatura 1, 25 grados centígrados. Ahora la pregunta, ¿qué temperatura es? No conocemos qué temperatura es si su presión va a ser de 760 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que hacemos primero? Lo primero que hacemos, chicos, es igualar lo que son las unidades, ¿no? Tenemos acá milímetros de mercurio, pero aquí en la temperatura nos está dando grados centígrados. ¿Qué hacemos con estos grados centígrados? Recordemos que la temperatura solamente se trabaja con grados Kelvin, ¿no? Entonces lo que hacemos es convertir estos 25 grados centígrados a grados Kelvin. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sumando 273, ¿no? 25 más 273 nos va a dar 298 grados Kelvin. Posteriormente agarramos la fórmula, ¿no? Tenemos la fórmula que está acá. ¿Qué variable tenemos que tener o despejar? Lo que es temperatura 2. Esta temperatura 2 tenemos que dejarlo solito y para eso hacemos el despeje. Una vez despejada la fórmula vamos a tener esto. Temperatura 2 va a ser igual a presión 2 por temperatura 1 sobre presión 1. Después de haber tenido ya, o después de haber despejado lo que es la fórmula, lo que hacemos es reemplazar datos. Presión 2 es 760 milímetros de mercurio, aquí están mis datos, ¿no? Temperatura 1 es 298 grados Kelvin, mi temperatura 1, sobre presión 1. Mi presión 1 está acá, 970 milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio con milímetros de mercurio se van. Recordemos que esto es la unidad de presión y tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, simplificamos los milímetros de mercurio y el resultado me va a quedar en grados Kelvin. La respuesta llegaría a ser 233.5 grados Kelvin, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ha pasado con la temperatura? Ha subido, ha bajado. Entonces, para que estos grados Kelvin, chicos, podamos convertirlo a grados centígrados, porque recordemos que nosotros estamos familiarizados con grados centígrados, lo que hacemos, aquí sumábamos, ¿verdad? Aquí sumábamos temperatura 1 o grados centígrados más 273 y nos daba grados Kelvin. Para convertir estos grados Kelvin a grados centígrados ya no vamos a sumar, sino vamos a restar. Entonces, restamos 233.5 menos 273. ¿Cuánto nos va a dar? Nos va a dar menos 39.5 grados centígrados. ¿Qué significa esto? Que la temperatura 2 es menos 39.5 grados centígrados. Entonces aquí la temperatura, chicos, ha bajado. Y ha bajado muy, muy bajo. Recordemos que el agua se congela a 0 grados centígrados.
pero esto está a menos 39.5 grados centígrados. Entonces, ¿qué nos decía Gay-Lussac? Nos decía que a menor temperatura o a mayor temperatura hay mayor presión. Mi temperatura 1 es 25 grados centígrados. Mi presión 1 es 970 milímetros de mercurio. A mayor temperatura, mayor presión. A menor temperatura, de aquí es menos 39.5, a menor temperatura, menor presión, ¿no? Entonces aquí la ley se está cumpliendo, ¿no? Se les va a dar ejercicios para que ustedes vayan practicando hacer esta ley. Ahora, chicos, vamos a pasar a la otra ley que nos toca, que llegaría a ser la ley combinada. Y como su nombre nos dice, ley combinada, nos va a hablar no solamente de dos variables como hemos visto anteriormente, sino vamos a ver a la variable de presión, a la variable de volumen y a la variable de temperatura. O sea que estas tres variables van a cambiar una vez que se tiene, ¿no? Un ejemplo de esta ley combinada es la olla a presión, chicos, ¿no? Tener la olla a presión nosotros lo usamos para poder hacer cocer las cosas más rápido, ¿no? Lo que una carne cuece en, digamos, 2 horas, en la olla a presión es 45 minutos. ¿Qué nos dice esta ley? Vuelvo a repetirles, las tres variables van a estar juntas y para poder resolver estos problemas de la ley combinada tenemos esta fórmula que llegaría a ser presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Si gusta, pueden usar esta fórmula, como también se puede usar esta otra fórmula. ¿Qué nos dice esta fórmula? Nos dice volumen 1 por presión 1 por temperatura 2 va a ser igual a volumen 2 por presión 2 por temperatura 1. Las dos fórmulas, chicos, son lo mismo. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Esta temperatura que está dividiendo está pasando a multiplicar. Esta otra temperatura que también está dividiendo acá está pasando al otro lado a multiplicar, ¿no? Entonces tenemos esta fórmula. Vamos a ver ahora ejercicios de esto, de la ley combinada. Ahora, nos dice acá, una masa gaseosa ocupa un volumen de 2,5 litros a 12 grados centígrados y 2 atmósferas de presión. ¿Cuál es el volumen del gas si la temperatura aumenta a 38 grados centígrados y la presión se incrementa a 2,5 atmósferas? Chicos, no me voy a cansar de repetirles esto. Lo primero que tienen que hacer con los problemas es analizarlas y sacar bien los datos. Porque si ustedes sacan mal los datos, todo el problema va a estar mal. Entonces, si hay la necesidad de volver a leer una y otra vez, háganlo. Los problemas no son muy largos. En este problema ya nos está indicando el volumen, la temperatura y la presión. En este caso, el volumen 1, temperatura 1 y presión 1. ¿Cuánto es mi volumen 1? 2,5 litros. ¿Cuánto es mi temperatura 1? 12 grados centígrados. Y mi presión 1 es 2 atmósferas, ¿no? Entonces, ya tenemos el volumen, temperatura y presión 1. Ahora, volumen 2 nos pregunta cuál será el volumen. O sea, desconocemos cuánto va a ser el volumen. ¿Cuál será el volumen del gas si la temperatura aumenta a 38 grados centígrados y la presión se incrementa a 2,5 atmósferas? ¿Qué es lo que se está haciendo primero acá? Cambiando unidades. ¿Cuáles unidades? Las de temperatura. Recordemos que la temperatura tiene que estar en grados Kelvin. Para convertir estos 38 grados centígrados o estos 12 grados centígrados, sumamos 273. ¿No? Entonces, una vez convertido los grados centígrados a grados Kelvin, nos vamos a la fórmula, ¿no? ¿Qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar volumen 2. Una vez teniendo la fórmula, lo despejamos y este va a ser el resultado, ¿no? Después reemplazamos datos y simplificamos unidades. Atmósferas con atmósferas se van.
grados Kelvin con grados Kelvin se van y mi resultado me va a quedar en litros. Chicos, se está trabajando con fórmulas y trabajar con fórmulas no es complicado. Lo complicado es que ustedes saquen datos. Es por eso que tienen que tener mucho cuidado y conocer, ¿no? Cuándo se está hablando de volumen, cuándo estamos hablando de presión y cuándo estamos hablando de temperatura. Se les va a dejar un trabajo para que ustedes vayan resolviendo, ¿no? Por lo menos unos 3 ejercicios de cada una de estas leyes. También se les va a indicar un trabajo práctico que ustedes tienen que realizar de estas leyes. Si tienen dudas, ya saben, por el grupo de WhatsApp, cualquier duda me la preguntan y espero aclararlas. La siguiente semana vamos a tener, no la siguiente semana, el día viernes, chicos. Si hay alguna oposición, háganme conocer por el grupo del curso. El día viernes vamos a dar la evaluación de la ley de Charles-Gay-Lussac, ¿no? Entonces, cualquier duda me las dicen. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana. Chao, chao.